El amanecer en la quebrada de San Lucero del Monte siempre tenía un tono descolorido, como si el sol dudara en iluminar por completo aquel pueblo escondido entre farallones áridos y cultivos abandonados. Las casas de adobe se inclinaban ligeramente hacia adelante, castigadas por el viento seco que arrastraba polvo, hojas muertas y murmullos que nadie quería asumir como propios. Desde Cas y cualquier punto de la quebrada se veía la silueta dominante de la hacienda La Merced, extendida sobre la loma como una corona de tejas viejas y paredes encaladas que imponían distancia. La gente aprendía desde crianza a caminar con la cabeza baja cuando pasaba frente a sus portones, porque allí dentro se decidía quién comería maíz ese mes y quién tendría que conformarse con caldos aguados. A cada tañido de campana de la iglesia o a cada golpe seco de puerta en la hacienda, oídos atentos sabían que algo estaba siendo ordenado, negociado o condenado, aunque nadie lo dijera en voz alta. La Merced no era solo un lugar de trabajo, sino el eje que giraba la vida entera del pueblo, como si la quebrada existiera únicamente para sostenerla. Los campos abandonados alrededor del caserío recordaban a quien se atreviera a mirar que hubo un tiempo en que otras familias sembraban, cosechaban y decidían sobre su propio esfuerzo, antes de que el latifundio absorbiera casi todas las tierras. Las reglas silenciosas que regían el día a día no estaban escritas en ningún papel, pero todos las conocían. Lo que el mayordomo decía tenía el peso de decreto, y cuestionarlo era arriesgarse a perder agua, trabajo y hasta reputación. El canal que corría al borde del pueblo no era visto como un bien común, sino como una merced, un favor concedido por la hacienda, algo que podía ser cortado de un momento a otro con el simple cierre de una compuerta. Esa certeza envenenaba las conversaciones, porque cada pedido, cada queja y cada gesto pasaban primero pelo filtro del miedo. En medio de ese ambiente pesado, la superstición de la noche del silbo era contada con tanto fervor como los evangelios. Los ancianos se reunían en las esquinas, al caer la tarde, para repetir la historia de aquel viento agudo que, una vez al año, descendía por la quebrada como un lamento largo y cortante. Decían que quien se atreviera a caminar solo esa noche, guiado apenas por la luz pobre de la luna, corría el riesgo de perder la memoria de quién era. Olvidaría su nombre, su familia, sus deudas y sus culpas, pero también cualquier derecho que pudiera reclamar. Algunos juraban haber visto hombres volver con la mirada perdida, murmurando frases sin sentido, como si les hubieran arrancado la identidad de un golpe. Otros sospechaban que esa leyenda había sido alimentada para mantener a todos trancados en sus casas, lejos de los terrenos de la Merced, en la fecha exacta en que, muchos años atrás, un grupo de campesinos intentó sublevarse y fue silenciado sin testigos. Dentro de ese mundo de silencios forzados y temores heredados vivía Marisol Andrade, una joven de 22 años que había aprendido demasiado pronto a ocupar el menor espacio posible. Hija de un pastor de cabras que murió en un accidente nunca aclarado y de una madre enferma que apenas podía levantarse de la cama, Marisol se movía por el pueblo con pasos suaves y mirada distraída, como si siempre caminara entre de dos planos distintos. La gente la conocía como la muchacha que se pierde mirando el cielo, porque era común verla detenerse de repente, levantar el rostro y fijarse no solo en las nubes, sino en algo que parecía ir más allá del paisaje. Lo que nadie entendía era que, mientras sus ojos se alzaban, sus oídos se abrían a cada murmullo del viento, a cada crujido en la tierra, a cada vibración mínima que otros consideraban ruidos sin importancia. El accidente de su padre había sido contado de forma rápida y conveniente. Se dijo que resbaló en una ladera mientras buscaba una cabra perdida, que cayó entre piedras sueltas y se partió el cuello antes de poder pedir ayuda. Sin embargo, Marisol recordaba perfectamente las noches anteriores a su muerte, cuando él comentaba, en voz baja, sobre cercas nuevas levantadas, cerca de zonas que antes eran de paso libre, sobre gritos ahogados que venían de la dirección de la Merced, sobre movimientos extraños en la oscuridad. Después de su fallecimiento, cualquier intento de la joven por hablar de esas lembranzas era cortado de raíz por vecinos asustados que repetían que no conviene remover el pasado. Esa insistencia en olvidar encajaba demasiado bien con la leyenda de la noche del silbo, como si el pueblo entero hubiera decidido, conscientemente, perder la memoria de ciertas cosas para seguir sobreviviendo. Con la ausencia del padre, el hogar de Marisol se volvió aún más frágil. La madre, consumida por una tos seca y un cansancio que nunca se iba, dependía de pequeños favores de vecinas caritativas
sobre todo, del salario miserable que la joven conseguía, limpiando corredores en la hacienda La Merced. La casita en la que vivían, levantada sobre un terreno pedregoso, en el borde del pueblo, parecía encogerse a cada mes que pasaba, como si las paredes entendieran que ya no había un hombre para sostenerlas. Dentro, el jarro de agua se trataba como un tesoro, y cualquier derrame era recibido como un silencio tenso que dolía más que un regaño. Marisol cargaba, além del peso de los baldes y trapos de su trabajo, la culpa de sentir que nunca era suficiente, de que cada moneda que traía a casa era poca frente a las necesidades de su madre. Cuando empezó a trabajar en La Merced, Marisol pensó, por un instante, que tal vez aquello significaría cierta estabilidad, aunque fuera humillante. Los primeros días caminaba por los corredores amplios, con una mezcla de miedo y curiosidad, observando los retratos antiguos en las paredes, las alfombras gastadas por botas de capataces, las puertas que siempre estaban entreabiertas justo lo suficiente para que ella no viera por completo lo que pasaba dentro. Pronto percibió que, en ese lugar, los sonidos importaban tanto como las órdenes, el arrastre de cajas, el golpe de los candados, el murmullo cortado cuando alguien notaba su presencia, el chasquido seco de los dedos de un superior llamando a un peón. Aprendió a identificar quién venía, solo por el modo como las pisadas repercutían en el piso de piedra, y apartarse a tiempo, para no ser empujada o pisoteada. La fama de distraída se consolidó rápido, como un sello que el pueblo estaba ansioso por colocar en alguien. Bastaba que Marisol se demorara un segundo escuchando un ruido extraño vindo del fondo de un galpón, o que se quedara mirando el movimiento casi imperceptible de una compuerta del canal, para que los demás la acusaran de estar en las nubes. Algunos peones jóvenes, siempre dispuestos a agradar a los superiores, se divertían imitándola, inclinaban la cabeza hacia un lado, abrían la boca y fingían no entenderlas órdenes, provocando risas a costa de ella. Las cocineras, entre cucharones y ollas humeantes, murmuraban que la chica no servía para cosas serias, que era buena apenas para barrer y fregar, y aún así de forma torpe. Cada comentario se clavaba en el pecho de Marisol como un alfiler, confirmando la sospecha íntima de que, quizá, realmente no tenía valor. El mayordomo de La Merced, Atilano Rivas, era la figura que marcaba el ritmo de ese desprecio. Alto, de hombros tensos y rostro siempre austero, se movía por la hacienda como si el lugar le perteneciera en alma y cuerpo, aunque todos supieran que solo era administrador. Su devoción por el orden y las apariencias era casi irreligiosa. Inspeccionaba las filas de peones con la misma seriedad con que escuchaba al sacerdote en la primera banca de la iglesia. Para él, cada persona tenía una función rígida, y cualquiera que se desviara mínimamente de lo esperado era vista como amenaza al equilibrio que presumía haber construido. Cuando sus ojos se posaban en Marisol, había en su mirada una mezcla de impaciencia y desprecio, como si contemplara un error que alguien se olvidó de corregir. Bastaba una esquina mal barrida, un balde colocado en lugar equivocado, para que su voz cortante llenara el corredor. Atilano se consideraba a sí mismo el verdadero corazón organizador de San Lucero del Monte, y repetía que, sin su mano firme, todo se desmoronaría en caos y vagancia. Bajo ese argumento, controlaba con precisión quién podía sembrar cerca de la acequia, quién recibía sacos de maíz fiado para la temporada, quién tenía permiso para vender sus productos en el pequeño mercado de la plaza los domingos. Lo hacía siempre envolto en un discurso de mérito y responsabilidad, como si cada favor concedido fuera una recompensa a la obediencia, y cada negativa una lección justa. Para la gente, se había vuelto natural acudir a él antes de tomar cualquier decisión importante, como si fuera un juez silencioso cuyas sentencias no admitían recurso, y él disfrutaba de ese papel, viendo como hasta los hombres más viejos del pueblo bajaban la cabeza cuando sus botas resonaban en el empedrado. En ese escenario, Marisol ocupaba el escalón más bajo, casi invisible, pero aún así blanco fácil para la arrogancia del mayordomo. Atilano despreciaba profundamente todo lo que en ella recordaba fragilidad, la forma en que apretaba los labios para no llorar, el modo torpe pero delicado con que cargaba los baldes, la costumbre de mirar hacia arriba como si buscara respuestas en el cielo, en lugar de en las órdenes de los superiores. Más de una vez aprovechó diante de otros trabajadores para señalarla como ejemplo negativo, subrayando que la flojera empieza en la cabeza, y que quien no sabe mantener los pies en la tierra termina estorbando a los demás. Cada humillación pública, por menor que fuera, reforzaba entre los presentes
la idea de que Marisol era, efectivamente, alguien, sin carácter, un cuerpo ocupando espacio por pura lástima. Dentro de sí, la joven intentaba encontrar algún significado en esa sensibilidad de que la hacía percibir tanto, más que a ojos de todos, solo la volvía más débil. Escuchaba, noche tras noche, el rumor distante de metal, golpeando, de agua moviéndose en lugares donde no debería haber movimiento, de pasos pesados a horas en que, oficialmente, nadie trabajaba. A veces imaginaba que todo aquello era fruto de su cansancio, de su mente queriendo escapar de la rutina humillante. Otras veces, la certeza era tan fuerte que sentía ganas de salir corriendo colina arriba para comprobar qué estaba sucediendo. Sin embargo, se contenía, recordando que, en San Lucero, la curiosidad no era virtud, sino risco, y que los que hacían demasiadas preguntas solían desaparecer del mapa social, convertidos en sombras de las que nadie volvía a hablar. Marisol caminaba cada día por la quebrada con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si el viento, árido, la empujara a permanecer pequeña, discreta, casi imperceptible. Los senderos, que llevaban desde su casa hasta la Merced, estaban marcados por piedras puntiagudas, restos de cultivos secos y sombras de cactus que parecían vigilarla desde lo alto. En cada paso, su oído captaba más información que sus ojos: el crujido de ramas partidas en algún lugar del barranco, el murmullo tembloroso de los animales que aún resistían en la región, incluso el eco tenue de una compuerta mal cerrada en el canal. Sin embargo, sabía que comentar cualquiera de esos detalles sería interpretado como fentecha, como muestra de su supuesta incapacidad. Por eso mantenía la cabeza baixa, los labios apretados, y respiraba hondo para no dejar escapar las palabras que se amontonaban queriendo salir. La pobreza en San Lucero del Monte no era apenas falta de comida, era un estado permanente de resignación. Las mujeres se movían con pasos cansados, cargando cántaros vacíos y niños dormidos, mientras los hombres, flacos y curtidos por el sol, fingían no notar cómo sus decisiones diarias estaban siempre condicionadas por la hacienda. Las conversaciones, en la plaza, eran cuidadosas, llenas de silencios estratégicos, porque cualquier frase maldicha podía llegar rápidamente a oídos de Atilano Rivas. Los rumores se propagaban como brasas empujadas pelo vento, y todos preferían apagar sus dudas antes de permitir que se transformaran en incendios sociales. Marisol observaba ese comportamiento desde lunch, preguntándose por qué nadie se atrevía a romper aquella cadena invisible que los mantenía tan presos. Pero, al mismo tiempo, sentía dentro de sí la misma cuerda tensada, un miedo antiguo, heredado sin elección. En la Merced, los días parecían una repetición infinita de órdenes secas, pasos apresurados y miradas militares. Atilano surgía en los corredores como un espectro de autoridad, siempre con un manojo de llaves tintineando en su cinturón, símbolo claro de que todo lo que importaba o galpones, depósitos, cerrajes y canales, estaba bajo su control. Cuando él pasaba, los demás trabajadores enderezaban la postura, bajaban la vista e intentaban adivinar si estaba de buen o mal humor, porque esa diferencia podía decidir quién recibía trabajo extra y quién sería mandado de vuelta para casa sin explicación. Marisol, acostada con la tensión acumulada, conseguía identificar por el ritmo de sus pasos si él venía irritado, apurado o dispuesto a humillar a alguien. Esa habilidad le ayudaba a evitar confrontos, pero también reforzaba su sensación de vulnerabilidad constante. Había días en que, mientras fregaba los corredores, Marisol escuchaba conversaciones cortadas que provenían del despacho principal, ese cuarto de techo alto, donde Atilano guardaba sus registros y decidía el destino de las familias del pueblo. Alcanzaba frases aisladas como falta de rendimiento, restricción del canal, riesgo de pérdida y necesidad de ejemplo. Esas palabras la hacían estremecer, porque siempre que el mayordomo hablaba de dar ejemplo, alguien terminaba cargando sobre los hombros una humillación pública. Sabía que, para mantener su posición, Atilano necesitaba de un culpable de vez en cuando, alguien lo suficientemente débil como para no ofrecer resistencia, pero visible o inocente suficiente para generar miedo en todos los demás. Y nada la aterrorizaba más que pensar que, por su silencio tímido y su fama injusta, ella cabía perfectamente en ese perfil. La vida dentro de la Merced estaba llena de pequeños rituales de obediencia que nadie cuestionaba. Cada mañana, los peones hacían fila para recibir instrucciones sobre qué parte del campo sería trabajada, qué corral necesitaba revisión y qué galpón debía ser limpiado. Las mujeres que cocinaban
se mantenían en un rincón aparte, evitando cruzar miradas con los trabajadores, para no ser acusadas de distracción. Los capataces recorrían los establos revisando herramientas, contando sacos y anotando nombres de quienes cometían errores. En ese ambiente rígido, la menor falta era vista como amenaza al conjunto. Marisol, como pano húmedo en la mano, veía cómo la disciplina se imponía mediante el miedo, y como cada gesto de Atilano reforzaba la idea de que la humildad debía ser absoluta, incluso cuando bordeaba el abuso evidente. Uno de los momentos más difíciles para Marisol ocurría cuando debía pasar por el corredor exterior, ese que daba al patio grande donde los peones cargaban sacos de maíz y herramientas pesadas. Era allí donde los jóvenes aprendices se divertían a su costa, haciendo comentarios crueles o imitando su supuesta torpeza. Muchas veces, ella fingía no escucharlos, pero su oído captaba cada gesto, cada risa, cada piedra achotada al pasar. Sentía las miradas como alfileres en la espalda, provocando un dolor que iba mucho más allá del físico. Era un recordatorio constante de que, para ellos, ella no era una persona, era un objeto de burla, un símbolo de fragilidad que servía para fortalecer su propia imagen diante de los superiores. A veces, Marisol solo quería correr hasta su casa y esconderse bajo las mantas, pero sabía que eso no detendría las humillaciones. La iglesia del pueblo, en lugar de ofrecer consuelo, alimentaba ese clima de resignación que permitía a la merced dominar sin resistencia. El sacerdote insistía cada domingo en sermones sobre obediencia, sacrificio y humilde aceptación del destino. Hablaba de los que Dios pone arriba y los que deben servir desde abajo, como si el orden social fuera un mandamiento sagrado. Marisol, sentada junto a su madre, escuchaba esas palabras con un peso extraño en el pecho, porque sabía que, aunque se esforzara, jamás sería vista como alguien digno de una vida diferente. Su madre, entretanto, repetía plegarias con fervor temeroso, pidiendo protección y silencio, como si hablar, reclamar un mismo desejar más de lo permitido, fuese pecado. Esa mezcla de religión y control social oprimía a toda la comunidad, pero especialmente a las jóvenes como Marisol, que crecían creyendo que su destino estaba ya escrito. Los vecinos evitaban acercarse demasiado a la casa de Marisol, no por falta de cariño, sino por miedo a ser asociados con alguien visto como débil o problemático. Cada gesto de bondad podía malinterpretarse, y cualquier rumor mal colocado podía arruinar a una familia entera. Por eso, las visitas se reducían a saludos distantes desde la puerta o a comentarios rápidos sobre el clima. A veces, cuando la madre de Marisol tosía más fuerte que de costumbre, alguna mujer le dejaba de manera furtiva un frasco de caldo o unas tortillas envueltas en tela, pero siempre con la advertencia de no comentar nada. Marisol sabía que nadie la odiaba realmente, pero también entendía que el miedo era un maestro eficaz, y que la gente prefería proteger su propia sobrevivencia antes que arriesgarse a mostrar compasión abiertamente. Ese aislamiento social aumentaba la sensación de que Marisol estaba atrapada en una red de la que no podía escapar. Cada día parecía una repetición del anterior, el mismo camino polvoriento, los mismos rostros indiferentes, los mismos murmullos a sus espaldas. Sin embargo, dentro de ese ciclo sufocante, la joven percibía cambios diminutos, señales que para otros serían insignificantes, pero que para ella marcaban el pulso del pueblo. El eco de un martillazo en un lugar donde no debería haber obra, el goteo irregular de agua en una sección seca del canal, el sonido metálico que se repetía en las noches cuando todo debería estar quieto. Esas sensaciones la inquietaban, pero también despertaban una curiosidad que ella se obligaba a reprimir. Sabía que, en San Lucero, escuchar demasiado podía ser tan peligroso como hablar de más. A medida que los días avanzaban, Marisol sentía que una presión invisible crecía alrededor de ella, como si el aire mismo estuviera a grave espera de un acontecimiento. Su intuición le decía que algo importante estaba por romper el equilibrio del pueblo, aunque no podía identificar qué era. En sus noches de insomnio, escuchaba el sonido distante del viento chocando contra las rocas, mezclado con ecos que no pertenecían al clima natural de la quebrada. Intentaba convencerse de que era imaginación causada por el cansancio, pero la nitidez con la que su oído captaba esos ruidos contradecía esa idea. En el fondo de su pecho, un temor antiguo despertaba, el miedo de que, tarde o temprano, ella sería arrastrada al centro de un conflicto que no pedía, pero del cual no podría escapar. En las mañanas más silenciosas, cuando la quebrada parecía contener la respiración,
Marisol percibía un rumor extraño procedente de la zona alta, donde los peñascos formaban una especie de anfiteatro natural. No era el sonido típico del viento colándose entre las rocas, sino un eco metálico, casi disimulado, que parecía repetirse a intervalos irregulares. Ese ruido se mezclaba con el crujido habitual de los quectes y con el murmullo lejano del canal, pero aún así destacaba como algo que no encajaba. Ella se detenía. Por unos segundos, inclinaba ligeramente la cabeza y cerraba los ojos para escuchar mejor, aunque sabía que, si alguien la veía en esa posición, volverían a llamar la muchacha distraída. Por eso retomaba la marcha de inmediato, guardando aquella percepción, como se guarda un secreto que aún no tiene forma exacta. Las obligaciones en la Merced se volvían más pesadas, a grave medida que la temporada de sequía avanzaba. Los peones trabajaban bajo un sol abrasador, moviendo herramientas oxidadas y cargando sacos cada vez más livianos, porque la producción había mermado de forma preocupante. Atilano intensificaba su supervisión, caminando por los galpones con pasos firmes, golpeando el suelo con la bota para marcar presencia. Su rostro, ya rígido por naturaleza, se volvía todavía más severo, como si buscara, entre los trabajadores exhaustos, a alguien sobre quien descargar su frustración. Marisol sentía esa tensión apenas él entraba en un corredor, el eco de sus llaves, el ritmo de sus pisadas y el tono cortante de su voz siempre anunciaban que algo desagradable estaba por suceder, aun cuando no se supiera exactamente qué. En ocasiones, mientras limpiaba cerca del depósito de maíz, la joven escuchaba conversaciones entre capataces que la hacían estremecer. Hablaban de sacos que no cuadraban, de cuentas que no coincidían y de sospechas que debían ser corregidas antes de que el patrón las notara. Marisol reconocía en el tono de esas frases un nerviosismo extraño, una preocupación que no había escuchado en temporadas anteriores. Aunque todos intentaban disimular, su oído captaba el quiebre leve en la voz, el roce rápido de papeles escondidos y el cierre apresurado de las puertas. La incertidumbre flotaba en el ambiente como un polvo invisible que se acumulaba sobre la piel. Ella sabía, con esa intuición que tanto trataba de ignorar, que estaban buscando un culpable, y el simple pensamiento le dejaba un frío penetrante en el estómago. El clima en el pueblo también comenzaba a tornarse más hostil. Las conversaciones cortas frente a la iglesia ya no contenían apenas chismes cotidianos, sino preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Has visto cuántos sacos faltan? Dicen que alguien entró al depósito por la noche. Hay quien asegura que una sombra pequeña rondaba por allí, aunque nadie decía nombres. Marisol sentía como algunas miradas furtivas recaían sobre ella cuando pasaba cerca. No eran miradas de ataque directo, pero sí de una cautela que le resultaba dolorosa, como si le estuvieran midiendo para decidir si encajaba en los rumores. La joven fingía no notar, pero cada palabra escuchada a medias se clavaba en su pecho, reforzando el miedo de que, por su silencio tímido y su incapacidad para defenderse, terminaría siendo arrastrada al centro de una acusación injusta. Las noches en San Lucero del Monte se volvieron más inquietantes. El viento golpeaba las paredes con un lamento prolongado, y los perros del pueblo ladraban hacia la nada, como si percibieran presencias invisibles moviéndose cerca de los corrales. Marisol, acostada junto a su madre enferma, intentaba conciliar el sueño, pero el eco metálico de la colina regresaba una y otra vez, cada vez más nítido. También escuchaba pasos ligeros cerca de su ventana, risas mal disimuladas y murmullos que parecían dirigidos a ella, aunque no podía identificar a los autores. Los jóvenes, que antes solo se burlaban ocasionalmente, ahora parecían más dispuestos a importunarla, como si los rumores los hubieran encorajado a acercarse bajo la protección de la oscuridad. Cada noche era un recordatorio de que su vulnerabilidad crecía. En esos momentos, Marisol apretaba las mantas con fuerza y contenía la respiración, deseando volverse invisible. Su madre dormía profundamente, ajena a los sonidos que la joven percibía con una claridad dolorosa. A veces, Marisol consideraba la posibilidad de contarle lo que ocurría, pero desistía rápido. Sabía que la mujer, debilitada por la enfermedad, no podría hacer nada para protegerla. En lugar de eso, la joven se levantaba despacio, caminaba hacia la ventana y escuchaba atentamente. El eco metálico, el rumor extraño y las presencias furtivas parecían formar un patrón que ella no lograba descifrar, pero que sentía profundamente conectado con algo más grande que los simples chismes del pueblo. Esa sensación ambigua entre miedo e intuición la mantenía en un estado de alerta constante. La
presión emocional también afectaba su rendimiento. En la hacienda, Marisol derramaba agua más seguido, dejaba herramientas fuera de lugar y tardaba más en limpiar los corredores, porque su mente estaba dividida entre las tareas cotidianas y los sonidos que escapaban a la lógica común. Atilano notaba cada error con la precisión de alguien acostumbrado a vigilar y castigar. Sus reprimendas eran públicas, secas y humillantes, siempre acompañadas del comentario cruel de que algunas personas nacen inútiles. Las risas de los jóvenes peones seguían inmediatamente, como ecos entrenados que reforzaban la autoridad del mayordomo. En esos momentos, Marisol deseaba simplemente desaparecer, pero también experimentaba un impulso nuevo, una necesidad urgente de entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor para no ser atrapada desprevenida. El canal de agua que bordeaba la hacienda comenzó a mostrar irregularidades que solo Marisol parecía notar. Algunos días corría con mayor fuerza en zonas donde antes apenas goteaba. En otras partes, el flujo disminuía de forma inexplicable. Para la mayoría, esas variaciones eran atribuidas a la sequía, a las lluvias escasas o a los caprichos del clima. Pero Marisol escuchaba algo más profundo. El sonido del agua cambiaba su frecuencia, como si fuera desviada por algún obstáculo oculto. A veces, al acercarse discretamente a ciertos puntos del canal, percibía vibraciones en la tierra. Un temblor leve que no correspondía al movimiento natural del líquido. Aquello despertaba en ella una mezcla de miedo y curiosidad que luchaba por no exteriorizar. En un intento por mantener la calma, Marisol decidió concentrarse en sus labores, pero cuanto más lo intentaba, más nítidos se volvían los sonidos que la inquietaban. El eco metálico en la colina ya no parecía aislado, comenzaba a coincidir con algunos movimientos nocturnos en la hacienda. El goteo, irregular, en la acequia coincidía con la presencia de trabajadores que no debían estar allí a esas horas. Hasta los animales cambiaban su comportamiento, como si percibieran algo que los humanos no querían admitir. Marisol empezaba a sentir que estaba observando, o mejor dicho, escuchando, el preludio de un acontecimiento mayor, algo que pronto envolvería a todo el pueblo. Aunque intentaba aferrarse a la rutina, su intuición le decía que el pueblo estaba entrando en una fase peligrosa. Las miradas tensas, los murmullos apresurados y las órdenes duras de Atilano eran señales claras de que algo se estaba gestando bajo la superficie. Marisol, atrapada en su propio silencio y en su fama injusta, temía ser utilizada como chivo expiatorio, y las cosas empeoraban. Esa idea la perseguía cada vez que caminaba por los pasillos de la Merced, sintiendo que el destino se cerraba a su alrededor como un cerco invisible. Lo que todavía no sabía era que, en ese ambiente cargado, su sensibilidad auditiva pronto sería tanto su condena como su única salvación. Conforme avanzaban las semanas, los comentarios sobre el maíz comenzaron a volverse más insistentes, como un zumbido del que nadie quería hacerse responsable. En los corredores de la hacienda, se murmuraba que los sacos contados un día amanecían con peso distinto al siguiente, que en los registros de Atilano había números tachados y vueltos a escribir con tinta más oscura. Nadie se atrevía a preguntar directamente qué ocurría, pero el tema flotaba en el aire como un olor rancio que no se puede disimular. Marisol, mientras enjabonaba el piso, cerca de los depósitos, escuchaba como los capataces se lanzaban miradas nerviosas, bajaban la voz al pronunciar la palabra desaparición y cambiaban de asunto si alguien más se acercaba. Aquello le encendía una alarma interna que no sabía cómo apagar. Una mañana, el ambiente en la Merced amaneció aún más tenso de lo habitual. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes finas que no prometían lluvia, pero sí una luz apagada que hacía todo parecer más sombrío. Apenas Marisol cruzó el portal de la hacienda, notó que los peones estaban agrupados en pequeños círculos, hablando en susurros cortados. Algunos la miraban de reojo y apartaban la vista de inmediato, como si temieran ser descubiertos observándola. En el centro del patio, dos capataces discutían con las manos en la cintura, señalando una lista arrugada y un montón de sacos apilados a un costado. El silencio que se hacía cuando Atilano cruzaba el umbral de los galpones era aún más pesado que de costumbre, y la joven sintió un nudo en la garganta antes incluso de entender qué estaba pasando. A media mañana, una orden seca resonó en todo el patio. El mayordomo había pedido que nadie abandonara la hacienda hasta nuevo aviso. La voz del capataz que transmitió el mensaje temblaba ligeramente, aunque intentara sonar firme. Marisol, con el trapo en la mano, se quedó inmóvil unos segundos,
como si el eco de esas palabras se hubiera quedado atrapado entre sus costillas. Sabía que cuando Atilano cerraba las salidas figuradas del agua, el trabajo, los permisos, algo grave estaba a punto de decidirse. Ahora, al restringir también los movimientos físicos, era evidente que buscaba encerrar a todos dentro de una misma escena, como público forzado ante una obra de la que él sería director absoluto. Una inquietud fría le recorrió la espalda, mientras su oído captaba el aumento del murmullo general. No tardó en llegar la noticia que todos esperaban y temían a la vez. Faltaban varias sacas de maíz de uno de los depósitos principales. Se decía que la pérdida era lo suficientemente grande como para inquietar a los dueños de la hacienda, pero no tanto como para arruinar la temporada. Sin embargo, Atilano decidió tratar el asunto como una ofensa directa al orden que tanto defendía. Los trabajadores comentaban que el mayordomo había pasado la madrugada revisando registros, cerraduras y candados, que había golpeado mesas y exigido explicaciones. Nadie confesó nada, quizá porque no había nada que confesar, o quizá porque quien sabía la verdad no estaba dispuesto a arriesgar el cuello. Lo cierto era que, en ausencia de culpable declarado, el espacio se abría para una acusación conveniente. Fue entonces cuando el nombre de Marisol comenzó a deslizarse por las bocas con una facilidad escalofriante. No porque alguien la hubiera visto haciendo algo concreto, sino porque su figura encajaba en el molde perfecto del chivo expiatorio. Siempre está cerca de los corredores, anda distraída, no presta atención a lo que hace, repetían algunos, como si la suma de esas observaciones constituyera una prueba. Bastó que un peón insinuara que la había visto demasiado cerca del depósito la tarde anterior para que la duda tomara forma. La joven, ajena a esas conversaciones, continuaba fregando un tramo del pasillo, concentrada apenas en el eco del agua y del cepillo, sin imaginar que su nombre ya circulaba como una moneda marcada en el mercado del miedo. A media tarde, un capataz se acercó a ella con expresión rígida y la llamó en voz alta, usando su nombre completo, como si estuviera anunciando una sentencia. Marisol sintió que el estómago se le encogía cuando percibió que varias cabezas se giraban al mismo tiempo para observarla. El hombre le ordenó que dejara el balde y lo siguiera hasta el patio principal, sin ofrecer explicación alguna. Cada paso que daba detrás de él parecía resonar más fuerte que los anteriores, amplificado por su propia ansiedad. El murmullo de los peones se mezclaba con el latido acelerado de su corazón, y, por un instante tuvo la sensación de estar caminando hacia un lugar del que no podría regresar siendo la misma. Al llegar al centro del patio, Marisol vio que Atilano la esperaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, y el rostro más duro que nunca. A su alrededor, los trabajadores estaban reunidos en semicírculo, formando un muro de ojos que la miraban con una mezcla de curiosidad, temor y alivio de no estar en su lugar. El silencio que se hizo cuando ella se detuvo a unos pasos del mayordomo fue tan contundente que incluso los pájaros en los aleros parecieron callar. Marisol sintió las rodillas temblar, pero se obligó a mantenerse erguida. Una parte de ella aún esperaba que todo aquello fuera un malentendido que se aclararía con unas pocas palabras sensatas. Atilano comenzó a hablar con esa voz grave y controlada que utilizaba cuando quería sentar una verdad como si estuviera esculpiendo piedra. Explicó, mirando primero a la multitud y apenas de reojo a la muchacha, que la hacienda había sido víctima de un robo, que alguien se había atrevido a tocar los recursos que alimentaban a todos. Habló de ingratitud, de falta de honra y de la necesidad de cortar de raíz cualquier señal de desorden. Con cada frase, iba preparando el terreno para presentar a un culpable, como quien prepara la tierra antes de clavar un poste. Marisol escuchaba sus palabras y sentía que cada una caía sobre ella como una piedra, aunque él aún no hubiera pronunciado su nombre. Era como si el discurso estuviera construyendo una jaula verbal alrededor de su figura. Finalmente, Atilano la señaló con el dedo, lento, como si quisiera que cada ojo siguiera el trayecto de su mano. Declaró que la joven había sido vista rondando el depósito en horarios en que no tenía por qué estar allí, que su conducta despistada escondía, en realidad, una falta de compromiso con el trabajo y con la confianza de la hacienda. No presentó pruebas concretas, solo insinuaciones y miradas cómplices hacia ciertos peones que, por miedo o conveniencia, bajaron la vista en lugar de desmentirlo. En ese instante, la opinión pública quedó sellada. La palabra del mayordomo en San Lucero tenía el peso de un veredicto. Marisol abrió la boca para intentar defenderse, pero la voz no le salió. Apenas un hilo de aire que se perdió en el silencio denso del patio, sin darle oportunidad de organizar sus pensamientos.
Atilano ordenó que la amarraran a un poste de madera situado en el centro del patio, usado otras veces para atar animales o colgar herramientas pesadas. 2 hombres se acercaron, evitando mirarla a los ojos, y le sujetaron las muñecas con sogas ásperas que lastimaron su piel al primer tirón. Marisol sintió el corazón desbocado, la respiración entrecortada, y un calor sofocante subirle por el rostro, mezclado con la vergüenza y el pánico. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies, pero la firmeza del poste la mantuvo en pie contra su voluntad. A su alrededor, el semicírculo de curiosos se cerraba un poco más, como una marea humana que avanzaba en silencio, mientras la muchacha intentaba comprender la rapidez con la que todo se había salido de su control. Un capataz se acercó con una tablilla de madera grande colgando de una cuerda. En la superficie, escrita con letras gruesas y oscuras, se leía una frase que le heló la sangre, incluso antes de que la colgaran sobre su pecho. No sirve para vivir. El peso de la madera se sumó al peso del mensaje, clavándose en su dignidad, como un clavo frío. Algunos murmuraron algo que sonó a compasión, otros apenas apretaron los labios, incómodos. Nadie, sin embargo, dio un paso al frente para protestar. En ese instante, Marisol comprendió que, más que el dolor físico de las sogas, lo que la estaba destrozando era la certeza de estar completamente sola, ante los ojos de todos. El sol del mediodía caía sobre el patio con una dureza que parecía deliberada, como si también él participara del castigo. El calor levantaba ondas tibias sobre la tierra compactada, haciendo que el aire temblara alrededor de Marisol, amplificando la sensación de desorientación que ya la tenía al borde del desmayo. El sudor le resbalaba por la frente y le ardía en los ojos, pero ella no podía limpiarse porque sus manos seguían atadas, tensas contra el poste. La tablilla sobre su pecho pesaba tanto que sentía la cuerda clavarse en la nuca. A cada movimiento involuntario, el letrero rozaba su piel, recordándole cruelmente las palabras escritas. Atilano permanecía allí, con los brazos cruzados, observando la escena, con un gesto de severidad orgullosa, como si el sufrimiento de la muchacha fuese parte de un rito purificador para el pueblo. Los trabajadores habían formado un círculo amplio, manteniendo distancia suficiente para no parecer involucrados, pero cerca para no perder detalle del espectáculo. Algunos se mostraban incómodos, moviendo el peso de un pie a otro, incapaces de sostener por mucho tiempo la mirada sobre las lágrimas de Marisol. Otros, quizá más habituados a las injusticias de la hacienda, observaban con la resignación de quien ha aprendido que oponerse a la autoridad solo multiplica las tragedias. Entre ellos, los más jóvenes parecían confusos, atrapados entre el instinto de solidaridad y el miedo de ser vistos como simpatizantes de la supuesta culpable. Un silencio espeso envolvía el lugar, roto apenas por el zumbido de los insectos y el crujido de las botas sobre el polvo. Atilano llamó a cada uno para que formara una fila frente al poste. Su voz sonó como un golpe seco contra el silencio, marcando instrucciones con una claridad que no admitía réplica. Ordenó que cada persona pasara delante de Marisol, la mirara directamente y asentara con la cabeza, si la consideraba incapaz de servir al bien común. La fila se formó lentamente, con rostros tensos, hombros caídos y murmullos que se apagaban en cuanto el mayordomo acercaba su mirada. Marisol no podía creer que aquello estuviera ocurriendo, que nadie se negara, que ningún hombre o mujer tuviera la valentía de cuestionar semejante humillación. Sentía que el mundo alrededor se desmoronaba, no por la cuerda ni por el letrero, sino por la confirmación cruel de que nadie estaba dispuesto a defenderla. La primera persona en acercarse fue una anciana que vivía al final del pueblo, conocida por su carácter discreto y su fe fervorosa. Sus pasos temblorosos levantaban un pequeño remolino de polvo, y cuando quedó frente a Marisol, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. La miró como quien observa a un pájaro herido, pero aún así inclinó la cabeza, casi imperceptiblemente, obedeciendo la orden de Atilano. Marisol sintió un nudo en la garganta al ver aquel gesto. No era odio lo que percibía, sino miedo. Un miedo tan grande que incluso la anciana, que tantas veces le había ofrecido un vaso de agua, prefería sacrificar su conciencia antes que desobedecer al mayordomo. Ese sentimiento leve pesó más que cualquier insulto recibido hasta entonces. Detrás de la anciana vino un campesino robusto, con manos curtidas y piel quemada por el sol. Caminaba con la rigidez de quien sabe que cualquier vacilación puede ser interpretada como rebeldía. Al llegar frente a Marisol, evitó mirarla directamente. Sus ojos se enfocaron en un punto indeterminado del suelo. Asintió rápidamente,
como quien cumple un trámite incómodo, y se apartó sin pronunciar palabra. Marisol lo conocía desde niña. Era el mismo hombre que le regalaba trozos de queso cuando su padre vivía. El mismo que había reído de sus torpezas infantiles sin malicia. Verlo ahora doblarse ante la injusticia reafirmó su sensación de soledad total. Era como si la humillación estuviera arrancando, no solo su dignidad, sino también las pocas certezas que había tenido sobre las personas que la rodeaban. Los jóvenes peones se acercaron después, algunos con una sonrisa nerviosa que pretendían ocultar, y otros con un aire de superioridad que habían aprendido observando a los capataces. Para ellos, humillar a Marisol era una forma de demostrar que estaban del lado correcto del poder, una manera rápida de ganar aprobación. Uno de ellos, el mismo que solía imitarla inclinando la cabeza, pasó tan cerca que la tablilla golpeó su pecho con un leve sonido seco. Asintió exageradamente, como si necesitara dejar claro a todos su convicción. Ese gesto arrancó un par de risas tensas entre sus compañeros. Marisol sintió cada una de esas risas como un latigazo, incluso más doloroso que la cuerda en sus muñecas. Era un desprecio que perforaba su alma con más eficacia que cualquier castigo físico. Cuando el sacerdote del pueblo se acercó, el silencio se volvió aún más pesado. Su sotana negra arrastraba polvo y su expresión, habitualmente serena, estaba marcada por una dureza inesperada. Marisol había escuchado sus sermones desde que tenía memoria, sermones que hablaban de caridad, misericordia y justicia divina. Pero ahora, frente a ella, sus ojos parecían escapar hacia la figura de Atilano, buscando su aprobación. El sacerdote bajó la cabeza y aprobó el veredicto, sin decir palabra. Marisol sintió que algo dentro de ella se quebraba con aquel gesto. Si hasta la figura espiritual que debería defender a los inocentes la abandonaba, ¿quién quedaba? La respuesta llegó como un pensamiento amargo: nadie. Estaba completamente sola. Las horas pasaron como si el tiempo se hubiera detenido en su propio sufrimiento. El sol se movió lentamente, castigando su piel, hasta dejarla ardida y reseca. Sus labios se agrietaron, y cada lágrima que rodaba por su rostro dejaba un rastro caliente que se secaba de inmediato. Las piernas comenzaron a temblar, primero suavemente, luego con espasmos involuntarios. La cuerda se volvió un tormento constante, clavándose en sus muñecas y dejando marcas rojas que ardían cada vez que intentaba mover los dedos. A su alrededor, el patio se convirtió en un escenario inmóvil, donde todos observaban sin intervenir, atrapados entre la curiosidad morbosa y la necesidad de no destacar. Cada minuto prolongaba su vergüenza, profundizando una herida emocional que difícilmente cicatrizaría. Cuando el sol comenzó a descender, cubriendo la quebrada con una luz naranja triste, Atilano finalmente dio por concluido el castigo. Con un gesto de la mano, ordenó que la desataran. Dos peones se acercaron y soltaron las sogas con brusquedad, permitiendo que Marisol cayera de rodillas sobre la tierra, exhausta. La tablilla golpeó el suelo, con un sonido sordo, pero la inscripción seguía marcada en su mente como fuego grabado. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron de inmediato. Atilano, mirando la escena desde arriba, anunció con voz fría que la joven no tendría permiso para pisar la hacienda durante 30 días y que se le prohibía recibir agua del canal. Esa sentencia, en un lugar tan árido, equivalía a una condena de hambre y sed para ella y su madre. Marisol levantó la vista apenas un segundo, buscando entre la multitud algún rostro que mostrara compasión o deseo de intervenir. No encontró ninguno. Cada persona evitaba su mirada, como si temiera contagiarse de su desgracia. La muchacha tragó saliva, con dificultad, y apretó los dientes para no llorar más. Sabía que mostrarse débil frente a Atilano solo alimentaría su odio. Respiró hondo, intentando reunir la poca fuerza que le quedaba, y se obligó a ponerse en pie. Su cuerpo temblaba, pero su dignidad, aunque rasgada, seguía existiendo en algún lugar de su interior. Con pasos torpes y el pecho ardiendo por la vergüenza, comenzó a caminar hacia la salida, consciente de que nada sería igual después de aquel día. El camino de regreso a casa se hizo interminable para Marisol. El polvo del suelo se levantaba con cada paso, formando pequeñas nubes que irritaban su garganta seca. El cuerpo le dolía, como si hubiese sido golpeada, aunque las heridas visibles fueran apenas rasguños y marcas rojas en las muñecas. Lo que realmente la desgarraba era el peso emocional, aún llevaba colgado en el pecho, como si la tablilla hubiera dejado una sombra imposible de arrancar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el gesto del sacerdote, las risas de los jóvenes,
la mirada indiferente de quienes algún día la habían tratado con cordialidad. Sentía un vacío profundo en el estómago, un hueco hecho de decepción y miedo, que amenazaba con devorar cualquier chispa de esperanza que le pudiera quedar. Cuando llegó a la pequeña casa, donde vivía con su madre, el cielo ya comenzaba a teñirse de un violeta apagado. Su madre, sentada en la cama, se incorporó al escuchar la puerta abrirse. Al ver el estado en que llegaba su hija, dejó escapar un gemido de angustia. Marisol intentó contener las lágrimas para no preocuparla, pero la expresión desesperada de la mujer rompió cualquier escudo emocional. Aún así, evitó contar los detalles más crueles. No mencionó la tablilla, ni la fila de asentimientos, ni las horas que pasó bajo el sol. Dijo apenas que había habido un malentendido en la hacienda, y que el mayordomo la había castigado injustamente. Sin embargo, su madre entendió, con esa intuición dolida de quien ya sufrió demasiado, que lo ocurrido había sido mucho más grave de lo que su hija estaba dispuesta a decir. Durante esa noche, Marisol trató de dormir, pero el sueño se negaba a llegar. En cada intento, despertaba sobresaltada por recuerdos confusos, risas burlonas, voces duras, la cuerda apretando su piel. La humillación revivía una y otra vez en su mente, como un revés constante que no le permitía encontrar descanso. Afuera, el viento se movía entre los quectes, produciendo un silbido irregular que parecía imitar el eco metálico que había escuchado en la colina días antes. Ese sonido, tan extraño como familiar, la mantuvo despierta, obligándola a mirar hacia la ventana, con el corazón acelerado. Había algo allí fuera, algo que no encajaba con la quietud nocturna, y aunque no sabía por qué, sentía que ese ruido tenía relación con la injusticia que estaba viviendo. A la mañana siguiente, la joven intentó salir con un cántaro para buscar agua, pero dos vecinos la detuvieron discretamente, con preocupación sincera, pero también con evidente miedo. Le explicaron que Atilano había avisado que cualquiera que le proporcionara agua o ayuda directa sería castigado. No podían arriesgar a sus propias familias. Marisol sintió como la garganta se le cerraba ante aquella noticia. Volvió a casa con el cántaro vacío, intentando pensar en alguna alternativa. Sabía que en aquella región, privada del canal, el agua era un bien casi intangible. Dependía de charcos que se formaban en las rocas, después de lluvias esporádicas, o de pequeños arroyos que, en temporada de sequía, apenas ofrecían humedad. La condena no solo la afectaba a ella, sino también a su madre, que ya estaba debilitada. El hambre comenzó a hacerse sentir, apenas 2 días después. Con la prohibición de acercarse a la hacienda, Marisol tampoco podía acceder a los restos de comida que antes recogía para preparar sopas pobres pero suficientes. La despensa se vació con una rapidez dolorosa, y las pocas tortillas endurecidas que quedaban no alcanzaban para sostenerlas. La madre de Marisol, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentaba animarla diciendo que Dios proveerá. Pero la joven sabía que la fe no llenaba el estómago, ni apagaba la sed. Durante las noches, la escuchaba toser más fuerte, con un sonido rasposo que hacía temblar toda la casa. Cada ataque de tos era un recordatorio cruel de que su madre dependía de ella para sobrevivir, y que la sentencia de Atilano había sido pensada precisamente para empujar a las dos hacia el límite. En medio de esa angustia, Marisol comenzó a notar que algunos vecinos evitaban siquiera cruzar por delante de su casa, no por desprecio, sino por el miedo visceral que Atilano había sabido sembrar. Las pocas personas que antes les ofrecían ayuda, lo hacían ahora mirando sobre el hombro, como si temieran ser vistos. De vez en cuando, una mujer dejaba un pequeño trozo de pan al amanecer, escondido detrás de una piedra, pero esos gestos eran tan escasos que no bastaban para sostener a 2 personas en pleno castigo. Marisol sentía que la comunidad entera se retraía, como si se protegiera a sí misma, cerrando cualquier camino de solidaridad. Ella no culpaba a nadie, sabía que todos estaban atrapados en la misma red de miedo, pero aún entendiendo las razones, la soledad la hería profundamente. Las noches se volvieron más inquietantes. Además del eco metálico que ya reconocía en la distancia, Marisol empezó a escuchar pasos furtivos cerca de su casa, risas ahogadas, piedras movidas, susurros que parecían burlas dirigidas a ella. Los jóvenes, que antes se conformaban con ridiculizarla durante el día, ahora parecían envalentonados por la condena pública. Ya no se conformaban con humillarla frente al pueblo, la perseguían en la oscuridad, sabiendo que no tenía quien la defendiera. Más de una vez, Marisol tuvo que fingir que no los oía, aunque el corazón le golpeara el pecho como un tambor asustado. Se sentía rodeada, sin refugio, sin un lugar seguro,
donde ocultarse del juicio perpetuo que caía sobre ella. Una tarde, cuando la sed ya le provocaba mareos, y la tos de su madre no la dejaba descansar, Marisol decidió caminar hacia la colina, buscando un poco de aire fresco, una distracción que le permitiera pensar con claridad. Mientras subía por el terreno pedregoso, el eco metálico se hizo más intenso, como si le estuviera llamando. Se detuvo, cerró los ojos, y dejó que sus sentidos se abrieran completamente. Lo que escuchó no era un ruido aislado, eran vibraciones regulares, profundas, como si algo estuviera siendo movido o manipulado bajo la tierra. Sintió como el sonido viajaba por el suelo, y llegaba hasta sus pies, transmitiendo un mensaje que solo ella parecía ser capaz de percibir. Ese descubrimiento, lejos de aliviarla, encendió una alarma interior que no sabía interpretar del todo. Decidió seguir el sonido, guiándose únicamente por la dirección de las vibraciones. Cada paso la llevaba más arriba, hacia una zona donde la tierra estaba removida de manera sospechosa. No había huellas visibles, pero el oído de Marisol le decía que algo ocurría allí, algo que los demás ignoraban o fingían no notar. Se agachó y apoyó la mano en el suelo. El temblor tenue que sintió la estremeció. Aquello no podía ser un fenómeno natural. Era demasiado constante, demasiado preciso. L. Levantar la cabeza. Observó la quebrada desde la altura y comprendió algo que la hizo contener la respiración. El sonido coincidía con los momentos en que el canal del pueblo presentaba irregularidades. Era como si alguien, escondido en algún punto de la colina, estuviera manipulando el flujo del agua. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Marisol repasó cada eco, cada vibración, cada detalle que había captado en los últimos días. Todo formaba un patrón nítido en su mente, como si piezas dispersas finalmente encajaran. Y aunque todavía no sabía exactamente qué significaban esos sonidos, intuía con fuerza creciente que estaban relacionados con la injusticia que había vivido, y con algo más oscuro que se escondía detrás de los muros de la Merced. Su sensibilidad, esa que todos llamaban inútil, comenzaba a revelarle un camino hecho de señales que nadie más podía oír. A la mañana siguiente, Marisol despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella, como si la humillación del día anterior hubiera dejado de ser solo un dolor y se hubiera convertido en una alerta permanente. Mientras cargaba un puñado de ropa para lavar, escuchó nuevamente el eco metálico que provenía de la colina, aún más claro que antes. Esa nitidez la desconcertó. Ya no era un murmullo lejano, sino casi un llamado. Un golpe preciso que se repetía con intervalos idénticos. Su oído, tan fino como siempre, percibía ligeros cambios en la vibración del suelo, detalles que pasaban completamente desapercibidos para cualquier otra persona. Sentía que esa información buscaba un lugar dentro de su mente, como si quisiera transformarse en un mensaje claro, aunque todavía incompleto. A pesar del cansancio, decidió seguir ese sonido una vez más. Subió por la ladera con pasos lentos, cuidando de no tropezar en las piedras sueltas. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y una curiosidad que ya no podía contener. A medida que ascendía, las vibraciones se volvían más intensas, como si el suelo estuviera respirando debajo de ella. El viento seco golpeaba su rostro, llevando consigo el olor a tierra caliente y una mezcla casi imperceptible de humedad, algo que resultaba extraño en aquella temporada. Marisol se detuvo en un punto alto y giró lentamente el cuerpo, dejando que su oído se orientara. Lo que escuchó la dejó inmóvil, un sonido directo y profundo, proveniente de debajo de la tierra, como si una tubería enorme estuviera siendo presionada, forzada o desviada. Aprovechando la soledad de la colina, se arrodilló y apoyó la oreja contra el suelo, un gesto que cualquiera juraría que era propio de alguien sin juicio, pero que para ella tenía pleno sentido. Allí, con la tierra fría tocando su piel, las vibraciones se hicieron aún más claras. El sonido no era natural, no tenía la irregularidad de las corrientes subterráneas, ni el temblor caótico de los animales. Era mecánico, calculado, repetitivo. Podía distinguir incluso un goteo, acompañado de un eco o eco, como si el agua estuviera cayendo en un depósito escondido. Esa revelación le provocó un estremecimiento profundo. ¿Quién manipularía tuberías en secreto? ¿Y por qué aquel sonido coincidía con las variaciones inexplicables del canal que tanto afectaban al pueblo? Marisol bajó la colina con una mezcla de angustia y decisión. Mientras caminaba, analizaba cada detalle en su mente, tratando de conectar lo que oía con los rumores sobre los sacos de maíz desaparecidos. Aunque aún no tenía pruebas claras, presentía que nada de lo que ocurría
era casual. La irregularidad del agua, el eco metálico, el goteo secreto, todo convergía hacia un mismo punto. Cuando pasó cerca de los establos abandonados, escuchó un leve crujido de maderas y un golpe metálico que coincidía con el ritmo de los sonidos que había seguido en la colina. Aquello la hizo detenerse. Era como si una misma respiración subterránea se extendiera desde los altos hasta las paredes interiores de la Merced, como un sistema oculto que recorría el pueblo a espaldas de todos. De regreso en casa, mientras ayudaba a su madre a levantarse, el sonido continuaba en su cabeza como un eco insistente. La mujer, debilitada por la falta de agua, preguntó con voz ronca si había logrado conseguir algo para cocinar. Marisol bajó la mirada, sabiendo que la respuesta era negativa. Sintió una punzada de culpa que la obligó a apretar los labios hasta casi y lastimarlos. Sabía que no podía seguir así. No podían vivir días enteros sin agua ni comida, dependiendo de la buena voluntad clandestina de uno u otro vecino atemorizado. Mientras preparaba un caldo casi inexistente con una pequeña raíz, su mente volvía una y otra vez a las vibraciones de la colina, convencida de que allí había algo más importante que un simple sonido extraño. En la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Marisol decidió caminar nuevamente hacia las proximidades de la Merced, aún sabiendo que estaba prohibido. No se acercó a la hacienda directamente, sino a los límites, a la zona donde los peones solían tirar desechos o almacenar materiales viejos. Allí, el eco metálico parecía más fuerte que nunca. Se escondió detrás de un muro caído y se quedó inmóvil, afinando los oídos. Entre los ruidos de la hacienda, distinguió el sonido inconfundible de una compuerta abriéndose con fuerza, seguido por un chorro de agua que no correspondía a la hora habitual de riego. Ese detalle la hizo tensar el cuerpo. Atilano siempre abría las compuertas a la misma hora exacta, con la puntualidad rígida que le gustaba presumir. Si ahora lo hacía en secreto, algo estaba ocultando. Ese pensamiento la golpeó con la fuerza de una certeza. Aquello que escuchaba en la colina y lo que ahora percibía desde los muros de la hacienda estaban directamente conectados. Su oído captaba vibraciones que nadie más podía percibir, como si la tierra misma le estuviera hablando en un idioma que solo ella entendiera. Un estremecimiento la recorrió, desde la nuca hasta los pies. Sintió miedo, pero también una llama nueva crecer en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su sensibilidad no era una maldición ni una debilidad. Era una herramienta, un talento oculto que podía mostrarle lo que los ojos del pueblo no veían, incluyendo las mentiras cuidadosamente construidas por quienes se creían dueños de todo. Marisol regresó a casa antes de que cayera por completo la noche, pero llevaba en el pecho un impulso desconocido. El deseo de saber la verdad. Ya no era solo la necesidad de sobrevivir o de proteger a su madre. Era la necesidad urgente de entender por qué había sido acusada injustamente. ¿Quién estaba manipulando aquello que todos consideraban sagrado del agua? ¿Y por qué la hacienda estaba tan interesada en que nadie sospechara? Mientras preparaba la cama y ayudaba a su madre a acostarse, los sonidos se repetían en su mente como un mapa misterioso, como un dibujo que aún no había logrado desentrañar. Era consciente de que, si daba un paso más en ese camino, ya no habría vuelta atrás. Esa noche, la joven se despertó varias veces debido a golpes sordos que provenían de la dirección del canal. Cada vez que abría los ojos, veía la sombra de la colina recortada contra el cielo oscuro, como si la montaña misma estuviera respirando. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a su madre, y se acercó lentamente a la puerta. Desde allí, escuchó el goteo lejano sumarse al eco metálico, formando un ritmo que ya comenzaba a reconocer. Era una señal, una coordenada, un rastro que, si decidía seguir, podría llevarla no solo a descubrir la verdad, sino también a enfrentar algo mucho más grande que su propia humillación. Con las manos temblorosas y el corazón encendido entre miedo y determinación, Marisol comprendió que el mundo que la había condenado injustamente estaba a punto de revelarle un secreto. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, entendió que lo que escuchaba, esas vibraciones ocultas, ese latido clandestino de la tierra, sería la clave para cambiar el rumbo de su historia. Al amanecer, Marisol decidió volver a la colina, con más determinación que nunca. El aire estaba frío, y aún cargado de la humedad tenue de la madrugada, lo que hacía que los sonidos viajaran más lejos. Su oído captó el eco metálico, incluso antes de llegar a los primeros peñascos, y esta vez fue capaz de distinguir pequeños matices en él. Un golpeteo suave, luego un crujido, luego un goteo que
parecía caer con regularidad quirúrgica. Cada vibración despertaba una imagen mental en su cabeza, como si pudiera ver el recorrido del sonido atravesando la tierra. Aquello la estremeció. Nunca había percibido, con tanta claridad, que un sistema entero oculto, clandestino, estaba funcionando justo debajo de los pies del pueblo. Y ese descubrimiento, aunque inquietante, la hacía sentir por primera vez en días que no estaba completamente indefensa. A medida que subía, notó que la vegetación alrededor de la zona sospechosa tenía un color distinto al resto de la colina. Algunos parches de tierra parecían más húmedos, y ciertas piedras estaban cubiertas por un musgo tenue que no debería existir en plena sequía. Ese detalle la hizo detenerse. Se agachó y tocó el suelo con la palma de la mano. Estaba fresco. No helado, pero sí húmedo. El goteo que escuchaba no era producto de filtraciones naturales. Debía provenir de algo más grande, de una tubería enterrada, que no tenía por qué estar allí. Su respiración se aceleró. Todo aquello confirmaba que las irregularidades del canal no eran obra del clima ni casualidades aisladas. Alguien estaba desviando agua deliberadamente. Y el eco metálico, al que antes nadie prestaba atención, era la prueba viva de ese crimen silencioso. Mientras seguía las vibraciones, notó que éstas formaban un patrón reconocible, casi como un camino. Cada golpe resonaba con la misma cadencia hacia el este, guiándola hacia una curva natural formada por rocas enormes que parecían esconder algo detrás. Marisol se acercó despacio, con el corazón en la garganta. Cuando se agachó y apartó algunas piedras sueltas, escuchó el sonido más claro que jamás había percibido. El agua corriendo dentro de una tubería metálica. Un flujo constante, oculto, que contradecía por completo el discurso de escasez que Atilano había repetido durante meses. La joven sintió un mareo, no por el esfuerzo físico, sino por la gravedad de lo que descubría. Aquel hallazgo podía cambiarlo todo, si lograba entenderlo por completo. El miedo, sin embargo, también era un visitante constante. Marisol sabía que moverse por esa zona podía ser peligroso. Si alguien la veía, si algún peón le reportaba a Atilano que la muchacha, inútil, estaba rondando la colina, la condena podría volverse peor que la sentencia de sed y hambre. Pero su cuerpo avanzaba por impulso, como si algo más fuerte que el miedo la empujara a seguir. Al acercarse a un hueco entre las rocas, percibió un olor que reconoció al instante: maíz, una mezcla tenue entre semillas aplastadas y polvo viejo. Se inclinó y encontró rastros diminutos de granos triturados, como si alguien hubiera arrastrado sacos por ese camino. Su respiración se cortó. La acusación en su contra había sido construida con una precisión cruel. Y tal vez esos mismos granos fueran parte del montaje que la había condenado. Se quedó en cuclillas largo rato, observando el suelo con atención. Allí, entre la tierra removida, encontró pequeñas marcas en forma de surcos, lo suficientemente rectas como para no ser obra del viento o de animales. Esos rastros eran claros, signos de que algo pesado había sido arrastrado repetidamente por la zona. Y si lo combinaba con el sonido del agua canalizada, el goteo persistente, y esa humedad, imposible. El cuadro comenzaba a tener sentido. Marisol sintió un temblor en las manos. Nunca había deseado tanto tener a alguien a su lado, para compartir lo que estaba descubriendo. Pero, al mismo tiempo, entendía que su soledad era lo que la protegía. Cualquier persona habría corrido a contarle a Atilano, ya fuera por miedo o por conveniencia. Ella era la única capaz de descifrar ese rompecabezas. De repente, un sonido inesperado la hizo girar con rapidez. Un golpe seco de metal contra piedra. Su corazón dio un salto. Se agachó detrás de una roca grande y permaneció completamente inmóvil, conteniendo la respiración. La vibración era diferente a las que había escuchado antes. No tenía el ritmo constante de una tubería goteando. Era un choque más fuerte, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Marisol cerró los ojos y afinó el oído. Escuchó el roce de pasos pesados, seguros, que no pertenecían a ningún animal. Sentía como el ritmo reverberaba a través del suelo. No necesitó ver para saber que no estaba sola. Alguien más estaba en la colina, quizás supervisando o ajustando aquello que ella estaba tratando de descubrir. Los pasos se alejaron lentamente, dejando tras de sí un rastro vibratorio que Marisol pudo seguir con el oído. Se mantuvo escondida varios minutos, hasta que el silencio volvió a cubrir la quebrada. Cuando se levantó, su respiración todavía era agitada. Aquella presencia confirmaba que lo que había encontrado no era un accidente ni un descuido. Había personas trabajando activamente en ese sistema clandestino. Y, si estaban allí a esas horas, lejos de la vista del pueblo,
era porque necesitaban esconder algo que podría desmantelar toda la estructura de poder de la Merced. El descubrimiento la golpeó con fuerza, pero también la fortaleció. Su oído, ese talento tan despreciado por todos, era la única herramienta capaz de seguir un rastro que se ocultaba incluso a los ojos más atentos. Con un temor creciente, pero también con un impulso que no sabía cómo controlar, Marisol decidió seguir el recorrido contrario del sonido. Si la tubería llevaba agua hacia algún lugar secreto, debía haber un punto de reunión, un destino final donde todo ese desvío se acumulaba. Apoyó nuevamente la mano contra la tierra y dejó que su oído suelto eligiera la dirección. Cada vibración la guiaba como una brújula viva. Bajó la colina con cuidado, siguiendo un sendero de tierra que, aunque parecía natural, tenía zonas demasiado niveladas para ser obra del viento. En un giro del sendero, el goteo se intensificó, acompañado por el eco hueco de un espacio vacío. Marisol sintió un escalofrío. Estaba cerca de algo grande, algo que explicaría, no solo la irregularidad del agua, sino también la desaparición de los sacos de maíz. Al llegar al borde de una depresión natural entre las rocas, Marisol se detuvo, paralizada. El sonido del agua bajo la tierra resonaba con fuerza, mezclado con un eco frío que solo los espacios cerrados producen. La vibración subía por sus pies hasta su pecho, como si el suelo estuviera intentando avisarle que allí abajo había algo escondido. Aún sin ver nada, supo que estaba frente al corazón del secreto, un depósito, una cámara oculta, un lugar construido con la intención de robar lo que pertenecía al pueblo. Y aunque el miedo le comprimía el pecho, sintió también una claridad que jamás había experimentado. Su oído era una lámpara en medio de la oscuridad. Si seguía ese rastro, solo necesitaba escuchar un poco más para comprenderlo todo. Marisol se quedó allí, en silencio, permitiendo que cada sonido, cada vibración, cada goteo se grabara en su mente como un mapa invisible. Su corazón latía rápido, pero no con la desesperación de los días anteriores, sino con una nueva firmeza. Sabía que no tenía pruebas físicas todavía, pero también sabía que estaba a un paso de encontrarlas. Y aunque el mundo la había tachado de inútil, de distraída y de poco útil, sus sentidos le decían que estaba más despierta que nunca. Cuando finalmente abrió los ojos, el amanecer había iluminado la cima de la colina, y por primera vez desde su humillación, sintió que la tierra era la misma que todos decían que la haría. Tropezar estaba de su lado. Marisol regresó a la zona donde el sonido era más intenso, decidida a no marcharse sin comprobar lo que su oído ya intuía con absoluta certeza. Se arrodilló entre dos rocas grandes, palpó la superficie con las manos temblorosas y buscó un punto donde la tierra sonara hueca. Golpeó suavemente con los nudillos. El eco fue profundo, anormal, inequívoco. Allí debajo había un espacio vacío, un hueco construido por manos humanas. Contuvo la respiración y volvió a golpear, esta vez un poco más fuerte. El sonido devolvió la vibración de un metal grueso, como si golpeara una caja enterrada. Su corazón comenzó a latir desbocado. Ese metal no pertenecía a la naturaleza, ni a una formación geológica. Aquello era una estructura deliberada, creada para ocultar algo. Marisol apartó piedras pequeñas, escarbando con los dedos, hasta que sus uñas quedaron llenas de polvo. La tierra estaba suelta, demasiado suelta para tratarse de una zona abandonada. Era evidente que alguien había trabajado allí recientemente. Movió otra roca, y entonces vio algo que la dejó paralizada por un instante. Un tubo metálico grueso, oxidado en las orillas pero claramente operativo. Lo tocó con la punta de los dedos. Estaba frío, pero vibraba. Esa vibración era exactamente la que había escuchado durante días, convertida, ahora, en una prueba tangible. El tubo descendía hacia un punto más profundo de la colina, oculto entre capas de tierra y piedras. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El agua perdida del canal estaba siendo desviada por esa tubería clandestina. El goteo que había oído desde la distancia también tenía un origen visible. Siguiendo el tubo unos centímetros, descubrió una junta mal conectada, de donde escapaba una gota cristalina que caía sobre la tierra reseca, humedeciéndola poco a poco. Ese brillo mínimo, ese rastro puro de agua en plena sequía, era una evidencia imposible de ignorar. Aquí está, pensó, tragando saliva, con dificultad. El pueblo se moría de sed, mientras esa tubería alimentaba un destino oculto. La injusticia era tan brutal que sintió un temblor de indignación en el pecho. Por primera vez desde su humillación, no sintió miedo, sintió furia. Una furia silenciosa, profunda, que la sostuvo firme mientras continuaba escarbando. A pocos centímetros del punto donde la tierra se hundía, Marisol percibió un olor otra vez conocido,
el olor tenue a maíz machacado. Buscó con la mano, y encontró restos de granos aplastados, algunos secos, otros incrustados en pequeñas grietas entre las piedras. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba. Los sacos de maíz no habían desaparecido, habían sido llevados hasta allí, usados como peso o cobertura, para ocultar el trabajo clandestino. La acusación contra ella había sido, no solo injusta, sino estratégicamente construida. Atilano no necesitaba un culpable inocente, necesitaba una distracción perfecta. Y Marisol, con su fama de torpe, silenciosa e indefensa, había sido la víctima ideal. Ese pensamiento la hizo apretar los dientes hasta sentir dolor. Con el corazón palpitando en sus oídos, Marisol comenzó a seguir la dirección contraria del tubo, arrastrándose entre piedras y raíces. El suelo vibraba con una intensidad que casi podía sentir en los huesos. Cada paso la acercaba más al origen del desvío, al punto donde el agua abandonaba su cauce legítimo. La joven avanzó con cautela, consciente de que cual ruido podría alertar a quien estuviera detrás de aquel sistema clandestino. Se detuvo cuando escuchó una vibración diferente, un retumbo suave, acompañado de un sonido hueco, como si algo grande estuviera almacenando líquido en su interior. Aquello no era parte de una tubería, era un depósito, un contenedor subterráneo, para guardar agua robada al pueblo. Se acercó aún más, hasta que la vibración golpeó la planta de sus pies como un latido profundo. Se arrodilló y extendió la mano sobre la tierra. Era como tocar el pulso de un gigante dormido. El eco metálico ya no era un misterio, era un anuncio de una maquinaria oculta que desviaba el agua hacia un reservorio escondido. Marisol escarbó con las uñas, apartó piedras, arrancó raíces y, poco a poco, la superficie lisa de un depósito metálico comenzó a revelarse. La estructura estaba enterrada, enorme, fría, cubierta de tierra compactada para disimularla. Sus dimensiones eran tan grandes que Marisol comprendió que aquello no podía haber sido obra de una sola persona. Se necesitaba poder, herramientas, tiempo y silencio, todo lo que Atilano Rivas tenía. Cuando por fin descubrió una parte suficiente del depósito, un sonido la dejó helada, un golpe de aire dentro del tanque, como si el agua se estuviera moviendo en su interior. Colocó la oreja sobre la superficie. Era agua, mucha agua, agua cristalina, retenida en un escondite mientras el pueblo sufría sed y la acequia se volvía cada día más irregular. Marisol sintió que las piernas le flaqueaban. La injusticia era tan grande, tan evidente, que por un momento tuvo que cerrar los ojos para no quebrarse. Respiró hondo, permitiéndose absorber el peso del descubrimiento. En ese instante, la humillación previa a la tablilla, los asentimientos, los insultos, se transformó en una llama encendida. Ya no era solo una víctima, ahora era la única que sabía la verdad. Volvió a ponerse de pie, y retrocedió un paso para observar la extensión del daño. El depósito no era pequeño, era enorme. Había sido construido para almacenar meses enteros de agua desviada. Era un tesoro clandestino que explicaba por completo las privaciones del pueblo. Marisol sintió una punzada de rabia al imaginar a Atilano caminando por la hacienda, dando discursos sobre escasez, señalándola como culpable, mientras al mismo tiempo ocultaba un caudal que hubiera salvado a todos en los meses más duros. Esa imagen la fortaleció, la convirtió en algo que nunca había sido antes, una joven firme, consciente, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Su oído la había guiado hasta allí, su sufrimiento la había empujado. Ahora solo faltaba reunir la prueba física. A un costado del depósito, casi escondida bajo una capa delgada de tierra, Marisol encontró algo más, un saco de maíz rasgado, aún con el sello de la Merced marcado en la tela. Lo tomó entre las manos, sintiendo el áspero tejido manchado de polvo. Ese saco, sin ninguna duda, había sido retirado de los galpones para cubrir el trabajo clandestino. La marca estaba intacta, y los granos triturados alrededor lo confirmaban. Era la pieza clave que conectaba el robo del maíz con el desvío del agua. Marisol lo levantó con cuidado, consciente de que tenía entre las manos la prueba que había buscado, la prueba que necesitaba para desmentir la mentira que casi la destruye. El viento sopló con fuerza, levantando polvo alrededor de ella, pero Marisol permaneció firme, respirando hondo, dejando que el aire seco limpiara la nube de angustia que había cargado durante días. Su corazón seguía temblando, pero ya no por miedo. Ahora latía con una fuerza desconocida, la fuerza de quien sabe que no está equivocada, de quien ha encontrado la verdad con sus propios sentidos. Se incorporó, apretó el saco contra su pecho
y miró hacia abajo, hacia el pueblo diminuto, hacia la iglesia, hacia la hacienda, que aún se alzaba como un monstruo orgulloso. Sabía que lo que venía sería arriesgado, quizá peligroso, pero también sabía que, por primera vez en su vida, tenía algo que nadie podría quitarle: pruebas, verdad, y una voz que el pueblo pronto tendría que escuchar. Marisol se quedó un momento más allí arriba, respirando el silencio de la colina, permitiendo que la tierra vibrara bajo sus pies como si la acompañara. Ya no era la muchacha que se perdía mirando el cielo, ya no era la inútil que todos habían señalado, con el saco marcado de La Merced en sus brazos, y el sonido del depósito latiendo bajo la tierra. Sabía que tenía en sus manos la clave que transformaría todo, y, aunque todavía no sabía cómo lo revelaría, su corazón, antes lleno de miedo, ahora ardía con la certeza de que el mundo que la humilló estaba a punto de enfrentar la verdad que ella había descubierto sola, escuchando lo que nadie más quiso oír.